En este faro que estamos dedicando a la palabra antes, en el equipo nos hemos hecho una pregunta. ¿Dormimos peor ahora que antes? Entonces, hemos invitado al faro a la doctora Irene Cano. Es neumóloga, es coordinadora de la Unidad de Sueño de Ramón y Cajal y además coordinadora nacional del área de sueño de la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica. Irene, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Irene, esta pregunta que nos hemos hecho en el equipo, como de tener la sensación de que ahora dormimos peor que antes, ¿está avalada por las estadísticas y por la ciencia? O sea, ¿dormimos peor ahora que antes? Clarísimamente, la respuesta es un sí rotundo. ¿Y por qué? Pues por muchos factores. El principal de todos es porque la luz es el principal regulador del sueño, sí. Y ahora mismo no dormimos con la luz como se hacía antiguamente. Es decir, tenemos luz artificial, tenemos unos horarios totalmente cambiados a lo que deberíamos dormir, dormimos muchas menos horas de las que deberíamos dormir, con lo cual tenemos un descontrol de los horarios de sueño que nos hacen dormir peor y sí. Menos. Y, por ejemplo, esto que comentamos, que acabas de comentar de lo de la luz artificial. Claro, antes tampoco existían los móviles, de modo que tampoco nos íbamos a la cama y nos plantábamos la pantalla del móvil delante de los ojos para ver si nos entra el sueño, que produce, entiendo, todo lo contrario. Eso es nuestro otro gran mal. Tenemos grandes males actualmente. Uno son los dispositivos electrónicos y otro es el estrés también, que es otro factor que influye mucho. Los dispositivos electrónicos está totalmente no recomendado usarlos 1 hora, 2 horas antes de irse a dormir, cuando todo lo contrario hacemos adultos y jóvenes, que es todavía más llamativo. Hasta el 83% de los jóvenes y adolescentes reconocen que justo antes de irse a la cama lo primero, o sea, lo que hacen es utilizar el móvil. Y el móvil, la luz que desprende, lo que hace es retrasar la secreción de melatonina, que es la hormona que nos induce al sueño, con lo cual lo que produce es insomnio. Doctora, hace unos días leíamos en El País un artículo que se titulaba España cansada, que explicaba que había aumentado el número de consultas de personas que se consideran agotadas y por tanto no pueden dormir. Además de una sociedad estresada, ¿es una sociedad agotada o no? Sí, es una sociedad que, a nosotros nos gusta en España mucho la fiesta, sí. Y lo que hacemos es tener unos malos hábitos. Entonces, nuestro prime time, por ejemplo, de la televisión, pues es inconcebible en la mitad de los países. Tenemos unos horarios comerciales en que cerramos muy tarde, cenamos tarde, con lo cual nos acostamos tarde, pero nos levantamos igual de pronto que el resto de los países. Entonces, España y Japón ostentamos los récords de somos los que menos horas dormimos. Esa privación de sueño nos hace que al día siguiente estemos cansados, irritables, con menos concentración, y tenemos una larga cansancio y es el principal motivo de consulta. La gente está cansada, le cuesta conciliar el sueño. Doctora, claro, estamos en un programa que se emite de noche. Sí. Hasta las 4 de la mañana, aunque hay mucha gente que lo escucha de día y nosotros siempre decimos, si tienes oportunidad de escucharlo de día, mejor. Pero claro, hay mucha gente que lo está escuchando ahora. Cuando decimos que se duerme poco, que dormimos pocos, ¿hay unas horas mínimas comunes que tenemos que dormir? Sí, establecemos que debemos dormir un mínimo de 7 horas y nunca menos de 6 horas. Lo ideal está entre 7 y 8 horas, pero depende totalmente de la edad del paciente, bueno, o del sujeto en cuestión, que no tiene por qué ser un paciente. De los niños, por ejemplo, obviamente tienen que dormir muchas más horas, según nos hacemos mayores a veces menos, pero nunca menos de 6 horas, y lo ideal estaría entre 7 y 8. Vale, entre 7 y 8. Entonces, si nosotras, que llegamos a casa a las 5 de la mañana, cuando digo nosotras digo casi 2 millones de personas que trabajan de noche, pero cuando llegamos a casa conseguimos dormir esas 7 horas, ¿estaríamos cumpliendo más o menos bien las pautas de sueño? A ver, hay que adaptarse cada uno a la situación que tiene. Entonces, obviamente, nos estaríamos adaptando porque no nos queda otra, pero no se duerme igual durante el día que durante la noche. No estamos diseñados para dormir de día, pero obviamente es mucho mejor y hacer esos ritmos regulares de todos los días igual que cada vez tener un horario. Eso es lo que totalmente nos desestabiliza. Vale, voy a hacer así como unas preguntas muy básicas. Sí. Por ejemplo, ¿hay que cenar
¿Con cuántas horas de antelación antes de irte a la cama hay que cenar? Para que sea un poco adecuado para tu cuerpo. Hay que cenar cenas no copiosas y mínimo tiene que pasar 2 horas desde que cenamos hasta que nos vamos a dormir. Porque yo había oído, pero bueno, me gustaría, Irene, por favor, si me puedes corregir. Yo había oído que si tú cenas y te vas a la cama, haces la digestión durmiendo. Y entonces eso dificulta que duermas bien. ¿Esto es verdad? ¿Es un mito? ¿Es un bulo? Eso es verdad. Bueno, primero también tenemos más posibilidad de tener reflujo, más posibilidad de descansar peor, con lo cual, según terminamos de comer, lo que tenemos que hacer es, además, no tumbados, sino sentados, hacer la digestión. Vale. Hacer deporte. ¿Podemos hacer deporte antes de irnos a la cama? ¿Es mejor esperar un tiempo? ¿Cómo es? El deporte, esa es otra cosa que hace mucha gente mal, y nuevamente los niños muchas veces tienen extraescolares. Yo a veces veo partidos de fútbol, vamos, de entrenamiento de 9 a 10 de la noche y dices, ay Dios mío, qué horror. Sí. Yo siempre le digo a los pacientes, ¿usted pondría a un niño a jugar al pilla-pilla antes de irse a dormir? No, porque activas, le estás mandando al cuerpo la información contraria. Lo que tenemos que hacer son actividades relajadas. Entonces, hacer deporte, en contra de lo que pueda parecer de me canso mucho y así duermo mejor, no es así, sino que nos estamos activando en lugar de hacer una actividad que nos tranquilice para dormir. Si dormimos poco durante la noche, si no llegamos a cumplir esas 7 horas, ¿podemos suplirlo con una siesta? Las siestas, si son refrescantes, si son cortas, y cortas llevamos 20-30 minutos, son buenas porque son reparadoras y nos van a hacer que durante la tarde estemos frescos y mejores en cuanto a concentración, en cuanto a descanso, pero las siestas típicas de pijama y orinal de 1 hora, si eso nos va a hacer, que es lo más probable, que cuando nos vayamos a la cama tengamos dificultad para conciliar el sueño, no son recomendables. Vale. Esto que hacemos muchas veces, pongo la alarma bastante antes de la hora a la que me tengo que levantar y la voy posponiendo cada 10 minutos. Abro el ojo, la cambio a 10 minutos después, vuelvo a abrirlo, otros 10 minutos después y al final duermo, en teoría, esa media hora más. ¿Esto puede ser recomendable o no? A ver, eso ya depende de cada uno de cómo se levante también, pero lo que estamos haciendo es fraccionar y fragmentar ese sueño. Estamos durmiendo más, pero de una forma más superficial. No es ni peor ni mejor, pero si se va a dormir ese tiempo, pues mejor que sea seguido y si no que uno se levante. Pero vamos, simplemente va a ser un sueño más superficial. La famosa melatonina que salía en esta entrevista al principio. ¿Las pastillas de melatonina son recomendables? ¿Se pueden comprar sin receta? ¿Cómo? A ver, por poder se pueden, pero no se deben. Es decir, también nos sentamos el récord en España de ser el país que más benzodiazepinas consume, que eso obviamente no se puede comprar sin receta, pero la melatonina sí se puede comprar en los supermercados o en los herbolarios. Entonces, la gente abusa mucho de un fármaco, porque no deja de serlo, que si no se toma bien, tampoco además es útil. Entonces, la melatonina bien tomada, bien pautada, con las dosis adecuadas y en el momento adecuado, ese es el quid de la cuestión de la melatonina, en función de para qué se quiera, se tiene que tomar a unas horas u otras, o a unas dosis y otras, está bien pautada. Pero si uno se la compra sin saber cuándo se la toma ni cómo se la debe tomar, no es recomendable. Cualquier prescripción debe ser hecha por un especialista de sueño en este caso. Y en este caso, doctora, si nos compramos la melatonina en la farmacia, ¿esto que nos estás comentando viene en el prospecto? Viene, si usted tiene esta circunstancia, hay que tomarla así, o tenemos que consultar. No viene, porque viene pues que se tome antes de dormir para conciliar el sueño, pero hay circunstancias que se tienen que tomar muchas horas antes, otras que hay que ir retrasando según el trastorno del ritmo circadiano, por ejemplo, que podamos tener. Y ya para terminar, ¿cuándo tenemos que preocuparnos? O sea, ¿cuándo tenemos que ir a la unidad de sueño o a que nos vigilen que realmente nos está afectando de una forma seria la falta de sueño? O sea, ¿en qué momento tenemos que acudir al especialista? Yo siempre digo que con una pregunta podemos saber si hay que acudir a un especialista o no. Si uno duerme y cuando se levanta por la mañana tiene sensación de no haber descansado bien, de un sueño no reparador, algo está pasando. Es decir, el sueño podemos tener mala calidad
y poca cantidad. Si dormimos menos horas ya sabemos cuál es la solución, dormir más horas, pero si dormimos las horas necesarias y nos levantamos cansados o agotados, hay que acudir a un especialista porque probablemente exista un trastorno de sueño subyacente. Doctora Irene Cano, muchísimas gracias por atendernos aquí en El Faro, ha sido un gustazo. Un placer. Buenas noches. Buenas noches.